Namaste, buenos dias. Excellency Rich Kramer, Minister for Industry, Commerce and of Paraguay, Mr. K.J. Alphonse, Honorable Minister of State for Tourism, who is accompanying me, and also our Indian Ambassador, Sri Sanjeev Ranjan, Ambassador of Paraguay to India, Mr. Fleming, Mr. Ram Kumar Kashyap, Member of Parliament, who is part of the delegation, and Mr. Gusto Olpe, President of the Union of Industrial of Paraguay, and my dear friends of the business community of Paraguay as well as India. We feel sorry that our Indian delegation missed it today, and they'll be reaching tomorrow, I am told. Otherwise, they would have made a presentation of what is the situation even in India also. It's my great pleasure to be here amongst this August gathering. I would like to take this opportunity to thank the Business Chamber of India, the FICCI and the CAA, and Paraguayan chambers for arranging this event. The ideas flowing from the forum will form basis for economic growth by boosting business opportunities between our countries. Political and economic progress go together to make this happen. So, now we can start. Buenos días, namaste. Su Excelencia. Really happy to be here in this beautiful and also dutiful country. It's not only beautiful but also dutiful. Es un gran placer para mí estar aquí en su país tan hermoso como es el Paraguay. No solo es un país bello, también un país que mucho respeto a sus deberes. And we had an opportunity to meet with your Honorable President, Vice President, and also Shell delegation yesterday. Tuvimos ayer una oportunidad de reunirnos con Su Excelencia el Presidente de Paraguay, el Vicepresidente de Paraguay y la Delegación Oficial de Paraguay. I must be frank with you. I have 40 years of political experience, but I was so impressed by the discussions we had with your President. Debo ser sincero, tengo 40 años de experiencia en la política, pero francamente me quedé impresionado con su presidente. He is very clear, clever, and very good at knowing the background of India, and he was able to put forth the point of view of Paraguay in a most effective and beautiful manner. Se presentó como un líder claro, inteligente, una persona que sabía sobre la historia de la India y de una manera muy eficaz presentó la perspectiva de la Paraguay. Latin America and Caribbean region is rich in resources essential for India's energy and food security. La región de América Latina y el Caribe cuenta con una riqueza de recursos necesarios para la seguridad alimentaria y energética de la India. Paraguay is an important partner of India in the Latin American and Caribbean region. Paraguay es un socio importante de la India en la región de América Latina y el Caribe. Our bilateral relations are on upward trend, and in my meeting yesterday with His Excellency the President of Paraguay, His Excellency the Vice President of Paraguay, and His Excellency the President of the Paraguayan Senate, we have discussed at length the ways in which we can further strengthen our trade relations and widen the trade basket. Nuestras relaciones bilaterales se encuentran en una trayectoria creciente y en mis reuniones de hoy con Su Excelencia el señor Presidente de Paraguay, Su Excelencia el Vicepresidente de Paraguay, así como Su Excelencia el Presidente del Congreso Nacional de Paraguay, hablamos a fondo sobre las distintas maneras con las cuales podemos fortalecer aún más nuestros vínculos comerciales y ampliar aún más nuestra cesta comercial. There has been a welcome growth in economic and trade ties between our countries. Se ha visto un crecimiento bien acogido en los lazos comerciales y económicos entre nuestros dos países. Yet there is an enormous potential to further increase this engagement. Sin embargo, existe un enorme potencial para aumentar aún más esta colaboración. With yesterday's meeting, I am confident the cooperation will grow further.
Con las reuniones mantenidas ayer me encuentro muy seguro de que la cooperación se aumentará mucho más. And with this today's interaction with the business community and tomorrow's interaction, you will be able to understand each other better, know the opportunities, avenues available to each other. Y con la interacción entre ambas partes empresariales, tanto de hoy como de mañana, van a poder entender mucho mejor los beneficios y las oportunidades entre ambas partes de manera mutua. There are several sectors where complementaries exist between our two countries which need to be explored for mutual benefit. Hay muchos sectores donde existen complementariedades entre nuestros países, las cuales deben ser explotadas en aras de beneficio mutuo. India needs to leverage its strength in manufacturing, services, and strengthen its linkages with LAC through various global and regional forums, multilateral banks, etc., to get more involved with the Latin American countries' priorities and projects. La India debe aprovechar sus fortalezas en los sectores de producción y de servicios y robustecer sus vínculos con la América Latina y el Caribe mediante los distintos foros internacionales y regionales, los bancos multilaterales, etc., para involucrarse cada vez más con las prioridades de los países de América Latina y sus proyectos. The Indian-Paraguay Business Forum aims to provide such platform for policy makers, think tanks, academics, and business people to engage in a manner that encourages fresh policy thinking and innovative solutions to the challenges facing the region. El Foro Empresario India-Paraguay tiene como objetivo proporcionar plataformas a los formuladores de políticas, a los centros de investigación, a los académicos y a los empresarios para que participen de una manera que aliente un pensamiento nuevo sobre políticas y soluciones innovadoras a los desafíos que la región afronta. The geographic location of Paraguay, at the very heart of South America, is well acknowledged by Indian business community. La comunidad empresarial de la India reconoce ampliamente la ubicación geográfica del Paraguay en el mismo corazón de Sudamérica. Yesterday evening, I had an interaction with the Indian community of Paraguay. They are very much happy. They told me they are very comfortable here, and Paraguayan people and the government have been very affectionate in taking care of them. Ayer mantuve una interacción con la comunidad india que se reside en Paraguay. Me informaron que están muy contentos, se encuentran muy cómodos en Paraguay, se mantienen muy cuidados y están muy conformes con el gobierno de la India y el afecto que han recibido del gobierno del pueblo de Paraguay. Paraguay is the 10th leading trading partner of India in the Latin American region. Paraguay is a major source of vegetable oil for India. Paraguay es el 10º socio principal comercial de la India en la región de América Latina. Es una fuente importante para los aceites vegetales para nuestro país. In 2017 and 18, my friends, the bilateral trade between India and Paraguay increased by around 20% to $335 million. Estimados amigos, en el año 2017 y 2018, el comercio bilateral entre la India y Paraguay ascendió alrededor del 20% para llegar a $335 millones estadounidenses. During this period, India's imports from Paraguay reached $167 million, whereas India's exports to Paraguay reached $168 million, registering an increase of 35% over the previous year. Durante este periodo, las importaciones de la India de Paraguay ascendieron a $167 millones, mientras que las exportaciones de la India a Paraguay llegaron a $168 millones y de esta manera registraron un aumento del 35% en comparación con el año anterior. I believe there is immense scope for the Indian companies for investments in Paraguay, especially in automobile, pharmaceutical and engineering goods. Given its strength in agriculture, Paraguay can become an important partner for India as a source of agro products. Creo que existe amplio potencial para las empresas indias para inversiones en Paraguay, de modo particular en los sectores de automóviles, farmacéuticos y bienes de ingeniería. Con sus fortalezas en agricultura, Paraguay puede convertirse en un socio importante de la India como fuente de productos agrícolas. On the other hand, the form
machinery and equipment developed by Indian companies could be beneficial to Paraguay. Por otro lado, la maquinaria y los equipos agrícolas. Paraguay leads the world in the export of renewable energy and thus offers interested Indian investors opportunities in the sector of small and medium-sized energy generation components. Paraguay lidera el mundo. For the Indian companies to cooperate with Paraguayan companies and government as far as small idle projects are concerned. We have experience and we have expertise, and we discussed with the Honorable President also yesterday about the same. Existe un amplio potencial en cuanto al sector de los proyectos hídricos de escala pequeña entre ambos países. Contamos con la experiencia, contamos con las capacidades necesarias y hablamos a fondo sobre esto en nuestra reunión de ayer con el señor presidente. I am sure that Paraguay's high quality deposits of limestone and gypsum, coupled with the availability of electricity at highly economical prices, would be an attraction for both Indian cement and fertilizer industries. Estoy seguro de que los depósitos de alta calidad de Paraguay, de caliza y de yeso, junto con la disponibilidad de electricidad a precios altamente asequibles, serían un atractivo para las industrias indias de cemento y de fertilizantes. Indian pharmaceutical products are recognized globally for their high quality and affordable prices. Underline affordable prices. What is costing 1,000 rupees in the West, India is producing them and selling them at 100 rupees. So that is the vast difference, and for the benefit of the Latin American countries or the South American encouraging Indian generic medicines will be very, very helpful to the common people because they will be getting at affordable prices. Los productos farmacéuticos de la India son reconocidos a nivel mundial por su alta calidad y por sus precios altamente asequibles. Subrayo la parte de los precios altamente asequibles. Los precios de los productos que sean alrededor de 1,000 rupias en el occidente serían de 100 rupias en la India. Así es la diferencia de grande y por el cual digo que pueden ser de un gran beneficio para los países de Sudamérica y por eso debemos alentar su mercado aquí porque serían de mucho beneficio para los consumidores de esta región. There are world-class products approved by agencies like US Food and Drug Administration and European Directorate for the Quality of Medicines. India-Paraguay joint ventures in the pharma sector could greatly benefit Paraguayan consumers. And not only that, as opined by our Honorable President yesterday, Paraguay can be a gateway to reach the other Latin American countries. Los productos farmacéuticos de la India son productos aprobados por agencias como la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos y el Directorado Europeo de la Calidad de Medicamentos. Las empresas conjuntas india-paraguayas en este sector pueden traer grandes beneficios a los consumidores de Paraguay, pero no solo eso, y también como lo destacó el señor presidente en la reunión de hoy, Paraguay puede ofrecer a estas empresas conjuntas un puerto para ventas a otros países de la región. Exports to other countries in the region could also be thought of, as I suggested. De este modo, y tal y como acabo de sugerir, exportaciones a otros países también puede ser una alternativa. Business and investment promotion and scouting visits from India to Paraguay and India and Latin American conclaves conducted by CIA and FICCI in India and also Latin American region have been providing a platform for newer opportunities for businessmen on both sides. Las visitas explorativas para la promoción de negocios e inversiones de la India a Paraguay y los claves India, América Latina y Caribe organizados por el CIA y el FICCI en India, así como en los países de la región, han proporcionado plataformas para nuevas oportunidades para empresarios de ambos lados. Trade flows between Mercosur and India grew 252% since 2008. Los flujos comerciales entre el Mercosur y la India aumentaron un 252% durante los últimos 10 años desde el año 2008. India is keen to diversify trade with Paraguay and also with the Mercosur through the expansion of existing PTA.
La India cuenta con un gran interés en diversificar su comercio con Paraguay, asimismo con el Mercosur, mediante una ampliación del vigente acuerdo preferencial de comercio. We look forward to Paraguay as one of the active members of Mercosur to push the expediting the expansion of the list of items under PTA. Esperamos que Paraguay, como uno de los miembros proactivos del Mercosur, dé un impulso a ampliar y agilizar la ampliación del listado de productos bajo el acuerdo preferencial de comercio. Concessions to India in the sector of its export, strength like engineering goods, machinery, auto vehicles, textiles, two-wheelers, four-wheelers, commercial vehicles, pharma, and leather products and footwear will open market access to Mercosur countries in these areas. Concesiones a la India en los sectores donde el país tiene fortalezas de exportación, como los bienes de ingeniería, maquinaria, vehículos, motocicletas, autovehículos, vehículos para transporte comercial, textiles, farmacéuticos, productos de cuero y calzados, abrirán acceso a mercados de los países del Mercosur en estos sectores. The early holding of negotiations through the proposed video conference in this context will help early finalization benefiting businessmen from both sides. Convocar cuanto antes las negociaciones mediante la videoconferencia propuesta en este contexto ayudará a finalizar de manera temprana, de esta manera beneficiando a empresarios de ambos lados. The likely integration of Mercosur and Pacific Alliance is a welcome sign which would bring greater opportunities for all countries with the region and within the region and also for India, whereby each country will be gained more by enhanced market access. La posible integración entre el Mercosur y la Alianza Pacífica es una señal positiva que puede crear grandes oportunidades para todos los países dentro de la región, así como para la India, mediante las cuales cada país ganará aún más mediante accesos a mercados ampliados. Liberalization of visa facilitations for our businessmen will provide easy travel with a direct impact on trade. La liberalización de la facilitación de visas para nuestros empresarios facilitará viajes, lo cual tendrá un impacto directo en el comercio. This issue we have discussed with the President and Vice President, and the delegation level talks were going on. We hope that they will settle at the earliest. Hemos abordado este asunto durante las reuniones con el señor presidente, señor vicepresidente y también en las reuniones a nivel de delegaciones y esperamos que se resuelva este asunto lo antes posible. Sisters and brothers, in addition to working on the complementarities and opportunities that exist in specific sectors, my belief also owes to the business and investment conducive environment created in both the countries. Hermanas y hermanos, más allá de trabajar con las complementariedades y las oportunidades que existen en todos estos sectores específicos, mi creencia también se debe al entorno propicio a inversiones y negocios creado en nuestros dos países. I'm glad to note that Paraguay has demonstrated strong and stable microeconomic policies and have strengthened economic performance in the last 10 years. Me es muy grato ver que Paraguay ha implementado políticas macroeconómicas estables y firmes que han fortalecido su rendimiento económico durante los últimos 10 años. As a result, Paraguay's economy has grown at an average of 4.28% per year between 2013 and 18. Como resultado, la economía paraguaya ha crecido con una tasa promedia de 4,28% anual entre 2013 y 2018. I'm happy that Paraguay is one of the few Latin American countries that maintains a stable risk rating by three main rating agencies, that is Moody's, Standard and Poor's and Fitch. All the rating companies are giving good rating to Paraguay. Me complace mucho que Paraguay se encuentra entre los pocos países latinoamericanos que mantienen una clasificación crediticia de riesgo estable otorgada por las principales agencias Moody's, Standard & Poor's, Fitch. Todas las agencias acreditan de manera positiva a Paraguay. My dear brothers and sisters, I would like to apprise you of what is happening in India. Estimadas hermanas, hermanos, permítanme explicarles qué es lo que está ocurriendo en la India. I am pleased to inform you that India today, a country of 1.25 billion people,
is going through great transformation. Me complace mucho informarles que en la actualidad la India, un país de 1.250 millones de habitantes, atraviesa una gran transformación. Today, India is a land of opportunities, and that is transforming its governance in diverse ways. La India hoy se ha convertido en tierra de oportunidades, un país que está transformando su gobernanza de distintas maneras. The results are now clear to an objective viewer. Los resultados quedan claros a cualquier observador imparcial. You go through the World Bank report Doing Business 2019 published recently, which says India, which is top improver for a second consecutive year, implemented 6 reforms in the past year and advanced to 77th place in global ranking. India is now the region's top ranked economy. En este contexto se podría citar el informe del Banco Mundial reciente publicado Doing Business 2019, donde cita que la India, el país que más se ha mejorado en los últimos 2 años consecutivos, ha implementado 6 reformas en el año pasado y ha avanzado 77 puestos en la clasificación mundial. Starting a business was made easier through consolidation of multiple application forms and introduction of a goods and service tax, GST. GST is a massive revolutionary taxation transformation that has taken place. The entire country, no check post, no stoppage, you can go through and then pay one tax. Emprender negocios se ha hecho fácil mediante la consolidación de las distintas solicitudes y la introducción del impuesto sobre servicios y bienes. Este impuesto sobre bienes y servicios ha generado una verdadera revolución masiva en términos de los impuestos y los modelos fiscales. Ya no contamos con puestos fronterizos para las aduanas o para las entradas directamente, un mercado y un impuesto. India is among the fastest growing major economies in the world. La India se encuentra entre las grandes economías a nivel mundial que más crecen. Go through the report of World Bank, World Economic Forum, Asian Development Bank, International Monetary Fund, Moody's ratings. Everybody is saying India, if it moves at this speed, India will become the 3rd largest economy in another 10-15 years. Les insto a ver los informes del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial, del Banco de Desarrollo de Asia, del Foro Mundial Internacional, del informe de Moody's. Todas las instituciones les otorgan una perspectiva positiva a la India y dicen que si India sigue creciendo a este ritmo, pronto se convertirá en la 3ª economía más grande del mundo a lo largo de los próximos 10 años. The world economy is largely average around 3 to 3.5%. Our neighbor, powerful economy, China, is also going a little negative, 6.8%. India is the only country which is moving at 7.3, 7.4%. That is the happy news about India. La economía mundial crece a una tasa de alrededor de 3,5%. Nuestro vecino poderoso, China, también ha visto una cierta negativa en su tasa de crecimiento de alrededor de 6,8%. Nosotros seguimos creciendo con una tasa de entre 7,3 y 7,4%. Es la buena noticia que sale de nuestro país. Earlier people used to complain about red tape. Now the Prime Minister has converted red tape into red carpet. Whoever want to come and invest in India, red carpet welcome for them. Anteriormente se quejaba sobre la burocracia, el red tape y las trabas. Ahora nuestro primer ministro ha convertido al red tape en red carpet, la carpeta roja. Cualquiera que quisiera invertir en la India tendrá una cálida bienvenida. Ease of doing business, ease of approvals, these are the priority concerns of the government. Facilitación en la realización de negocios, facilitación en el otorgamiento de autorizaciones son las prioridades del gobierno actual. The Prime Minister gave a 3-line advice, very important. He said reform, perform and transform. Transform the nation. In every sector, things are changing, transforming. Nuestro primer ministro ha dado un mantra de 3 líneas: reformar,
desempeñar y transformación en todos los sectores de nuestro país. In 2018, $38 billion FDI flows into India to make it the top 10 host economies of the world. En el año 2018 llegaron a la India flujos de inversiones directas extranjeras de 38 mil millones de dólares estadounidenses y de esta manera nuestro país se estableció en las 10 mayores economías receptoras de IED a nivel mundial. Numerous international companies are setting up their facilities in India on account of various government initiatives like Make in India, Digital India, Skill India, Clean India. He gave a program called as MISI-DC. MISI-DC is not the name of the program, that's a program. I was minister at that time, so I gave that name, MISI-DC. MI, Make in India. SI, Skill India. DI, Digital India. CI, Clean India. All these things are happening simultaneously in the country. Numerosas empresas internacionales están estableciendo sus operaciones en la India gracias a las iniciativas variadas del gobierno como Make in India, Digital India, Clean India, Skill India, un conjunto que sería MISI-DC. No es el nombre del programa. Yo fui el ministro cuando se desarrolló este nombre. MISI-DC significa MI, Make in India, SI, Skill India, DI, Digital India, CI, Clean India, todos programas que están activos a la vez en nuestro país. With a country-wide sweep of digital connectivity, transformative economic reforms, favorable demographics, and a vibrant startup ecosystem, India is expected to be the third largest economy in the coming years. Con alcance integral a nivel de todo el país de conectividad digital, reformas económicas transformadoras y una demografía favorable, asimismo con un ecosistema de emprendimientos dinámicos, se espera que la India sea la tercera economía en términos de consumo a nivel mundial a lo largo de los próximos años. We have also started work to build next generation infrastructure, including 100 smart cities, 7 high-speed train corridors, and a nationwide broadband connectivity. You will be surprised to know 250,000 villages are going to be laid with optic fiber line. Asimismo, hemos arrancado la tarea de generar infraestructura de la última generación. Los proyectos que incluyen 100 ciudades inteligentes, 7 corredores ferroviarios de alta velocidad y conectividad a toda nación, a nivel de todo el país de banda ancha. Les sorprendería el hecho de que están bajo proyecto 250,000 pueblos cuenten con la fibra óptica. National highways, railways, bullet train, airports, regional connectivity, inland water transport, whatnot, everywhere in every sector, there are a lot of opportunities whoever want to invest in India. Sea cual sea el sector de carreteras, de ferrovías, de trenes de alta velocidad, de aeropuertos, de puertos, de conectividad regional, de hidrovías, cualquier sector que sea, existen amplias oportunidades para inversiones en nuestro país. Transformative reforms such as introduction of goods and service tax has turned India, a country of 1.3 billion, into one nation, one tax, one market for the first time in its history. Las reformas transformadoras como la introducción del impuesto sobre bienes y servicios ha convertido a la India, un país de 1.300 millones de personas, en un país con un impuesto único y un mercado único por primera vez en su historia. The similarity between India and Paraguay is India, 65% of its population is below 35 years. The speciality of Paraguay, I felt very happy, is that 70% of the population of Paraguay is below 38 years, 28 years. There is a similarity between both. Both want to grow. Both are pursuing reforms. Both are having able leader and stable government. So let us work together, take advantage of the opportunities that are available and take our both countries forward. That is my appeal to all of you. Fue muy grato saber ayer sobre las similitudes entre la India y Paraguay en un sector específico. El 65% de nuestra población cuenta con personas de menos de 35 años de edad.
Ayer se me informó que el 70% de Paraguay, la población de Paraguay, cuenta con personas de menores de 28 a 38 años de edad. Es una similitud muy importante entre nuestros dos países. Queremos los dos países crecer, queremos reformas, contamos con líderes estadistas y que tenemos gobiernos estables. Debemos trabajar juntos. Insto a todos ustedes a trabajar juntos, a aprovechar de las oportunidades. Our financial inclusion program, Jana Dhana Yojana, has ensured 340 million bank accounts are opened in a matter of 16 to 18 months. 128 million loans worth $90 billion have been disbursed in the last 3 years. Bajo el programa de microcrédito Mudra se han emitido 128 millones de préstamos con un valor total de 90.000. 54% of these beneficiaries are notably women. Es importante destacar que el 74% de todos los beneficiarios son mujeres. All these incentives have unleashed a new momentum for the growth of micro-enterprises, entrepreneurship and self-employment. Todas estas iniciativas han desencadenado un nuevo impulso para el crecimiento de microempresas, emprendimiento y el autoempleo. We have a skill development ministry to upgrade the skills of the youngsters. I find there is a need for Paraguayan youth also to upgrade their skills. And India is willing to extend support as a training youngsters in the skill upgradation. It is not there that. Contamos con un Ministerio de Desarrollo de Capacidades. Vemos que los jóvenes de Paraguay se interesan por desarrollar sus capacidades. La India está dispuesta a ofrecer su apoyo en el desarrollo de las capacidades. In another area of cooperation is capacity building. We can train youngsters to increase their capacity. Otro segmento donde podemos ofrecer nuestra experiencia es de la capacitación y fortalezas de construir capacidades, desarrollo de capacidades. And one more area is, as mentioned by the Honorable Minister, is the IT sector, information technology. Otro área de interés para ambos lados sería el sector de la tecnología informática, tal y como mencionó la señora Ministra de Industria y Comercio. And another area is to train the youngsters or children in English. That is also required. Otro área de posible colaboración sería de capacitar a los jóvenes en el idioma inglés. India also can offer training for the diplomats, the young officers, aspiring diplomats that we have agreed upon yesterday. La India asimismo también puede ofrecer la capacitación de diplomáticos, de los jóvenes diplomáticos, un asunto que también fue acordado entre ambas partes ayer. There is an opportunity for visits between both the countries so that the tourism of both the respective countries can grow faster. También existen oportunidades para visitas entre ambos países con el objetivo que el turismo se fomente entre los dos países de manera rápida. So my dear friends, I am very much thankful to all of you. This morning, at an early hour, you all have gathered in large number to receive me and my delegation. Así que, estimados amigos, estoy muy contento. Esta mañana nos encontramos aquí en tan grandes números. Ustedes están aquí para recibirme y a mi delegación. Let us take this opportunity to come closer and also understand each other and move together. That is my advice. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Que aprovechemos esta oportunidad para acercarnos, aprender